Siempre supe que mi familia estaba involucrada en algunas cosas extrañas. Nunca celebramos Navidad, Pascua o incluso festivos. No, nuestra fiesta principal era la Obertide en la primera luna llena después del solsticio de verano. Mientras mis padres constantemente me inculcaban la cabeza, éramos Reepiners, los pocos místicos que quedaban de un camino antiguo. Los Reepiner dedicaron su vida a viajar. Exploramos otros mundos, incluso otros universos. Muchos de nosotros morimos en el camino o, a veces, los viajeros de nuestro camino espiritual regresaban totalmente locos y divagando. Algunos incluso se habían arrancado los ojos, como si intentaran detener los horrores que estaban viendo. Mi padre no tenía ningún poder real en los Reepiners, pero era uno de los viajeros más destacados del mundo. Los hijos varones jóvenes de los líderes a menudo acompañaban a mi padre a los bosques y a los antiguos sistemas de cuevas cerca de nuestra casa, donde él les mostraba cosas inimaginables. Uno de los jóvenes aprendices, un joven atrevido que no podía tener más de 17 años, regresó con el pelo totalmente blanco después de una sola noche en las cuevas con mi padre. Cuando le pregunté a mi papá qué pasó, él simplemente me sonrió maliciosamente y se alejó. El día de mi 17º cumpleaños, que tuvo lugar hace unos años, debía seguir a mi padre al bosque antes del atardecer. Nos dirigiríamos a Oyoweazcabe, a una caminata de 10 millas desde el área de estacionamiento. Mi padre encontró el camino de tierra y se detuvo en una ligera curva. El vecino más cercano estaba a kilómetros de distancia. No llevamos teléfonos móviles ni suministros. No teníamos ni siquiera un cuchillo. Llevábamos horas caminando. Podía sentir que empezaban a formarse ampollas en mis pies y gotas de sudor caían desde la línea del cabello. Los insectos zumbaban y chirriaban en los helechos y árboles que nos rodeaban, y una nube de mosquitos nos seguía a todos lados. Había un ligero olor a flores en el aire mezclado con pinos. Aparte de los insectos, era un bosque hermoso y pacífico. Finalmente, mi padre rompió el largo silencio. ¿Tienes miedo?, preguntó mi padre. Lo miré. Sus extraños ojos grises me observaban, estudiándome. Parecían chasquear y chisporrotear con energía interior. Mi padre parecía más joven que su edad, robusto y bien formado. Los músculos desarrollados durante toda una vida de trabajo llenaban su ropa. Aunque tenía unos 50 años, casi no tenía arrugas en la cara y tenía pocas canas. Esos son ojos que han visto más allá, pensé. Esos son ojos que han visto otros mundos. La luz que parece brillar de ellos debe ser santa. Debe ser la luz de 1000 otros universos. ¿Viajar realmente trae iluminación, papá?, yo dije. Se encogió de hombros y volvió a mirar hacia adelante. Puede que sí o puede que no. La iluminación ya está aquí en cada momento, al igual que la misma mente inmortal está siempre presente en cada universo, o la misma alma eterna está presente en todos los segundos de tu vida. Viajar a otros espacios puede ayudarte a ver cómo esta conciencia eterna es la misma en todos los universos, cómo esa mente infinita se extiende por todas partes. Es más bien una conciencia cada vez más profunda que se obtiene al viajar, una que aporta suficiente sabiduría para ver que lo eterno ya está aquí. Pero no respondiste mi pregunta, dijo mi padre. Sí, dije, tengo miedo. Ya era casi de noche cuando llegamos a la cueva. Mi padre había estado callado la mayor parte del camino. Ahora, mientras se arrodillaba frente a mí, vi lo que parecía un espejo de mano en su bolsillo trasero, enrollado en tela. ¿Qué es eso en tu bolsillo?, yo pregunté. Siempre sostengo el espejo negro, dijo. Lo utilizamos para formar a los jóvenes, abriéndolos a la idea de viajar, mostrándoles un poco de lo que les espera a quienes tienen el coraje y el fanatismo de su lado. La cueva era fresca y refrescante. Habían apagado antorchas a lo largo de las paredes, aunque no sé cuándo fueron encendidas. Escuché lo que sonaba como un murmullo de corriente resonando a través de las cámaras rocosas, y olí a lo lejos el agua mezclándose con el humo de las antorchas. ¿Qué pasa con el espejo rojo?, susurré. Había oído rumores al respecto, pero eran vagos y contradictorios. ¿El espejo rojo? Generalmente no hablamos de ello. El sumo sacerdote Arkovich lo atiende personalmente la mayor parte del año. Intenta hacerlo dormir. Me dice que la oración y la meditación parecen aliviarlo. Pero a veces se despierta. Te contaré una historia mientras caminamos. Hará que el tiempo pase más rápido. Su voz pareció quebrarse ligeramente ante esto. Su rostro parecía más sombrío y más delgado bajo la luz parpadeante. Me miró con sus extraños ojos grises, y en ellos vi al viajero que realmente era mi padre. Tenía un núcleo de hierro que era tan valiente que casi parecía loco.
Dio un suspiro casi inaudible y luego comenzó la historia. Al sumo sacerdote Arkovich le entregaron los 3 espejos de una manera un tanto extraña. Estaba en un retiro meditativo, durmiendo afuera, bebiendo de los arroyos, comiendo helechos y hongos y cualquier otra cosa que pudiera encontrar. Después del primer día, se despertó con un montón de ardillas muertas junto a su cabeza. A todos les rompieron el cuello y los apilaron en una pequeña pirámide. La segunda noche, intentó quedarse despierto, pero después de horas de hacer guardia, perdió la batalla. Dice que se quedó dormido con la espalda apoyada en un árbol. Cuando despertó, encontró un montón de cientos de zapatos a su alrededor. Dice que cuando abandonaba el lugar para buscar comida o beber, estos montones desaparecían en un abrir y cerrar de ojos. Era como si no hubieran estado allí en absoluto. Y no había señales de nadie en el bosque. Estaba a unos 12 kilómetros de la carretera, muy abajo por un sinuoso sendero para ciervos. Me dijo que no iba a asustarse con esas bromas infantiles. Se quedó otra noche. Esta vez, se despertó y encontró una caja negra a su lado. Lo abrió esperando encontrar una cabeza de animal o alguna otra basura, pero en su lugar encontró estos 3 extraños espejos. Los tocó todos uno por uno, el blanco, el rojo y el negro, y luego los sacó. Miró hacia el rojo. La piedra plana y pulida en ambos lados ciertamente no era un buen espejo, me dijo. De hecho, los 3 eran casi totalmente inútiles. Eran claramente espejos de mano, de eso estaba seguro, pero ¿quién pondría una piedra ligeramente reflectante con runas extrañas inscritas en lugar del espejo real? Y entonces su mente hizo una conexión. Había oído hablar de chamanes que hacían cosas similares, fabricando espejos de mano especiales para ritos que implicaban drogas psicodélicas o experiencias místicas, como los chamanes de África con su vida y boga. Sin embargo, mientras lo miraba, dijo que las extrañas runas parecieron comenzar a brillar. Enviaron una luz roja que atravesó directamente su cabeza. Dijo que intentó cerrar los ojos, pero incluso con ellos completamente cerrados, todo lo que podía ver eran túneles de luz roja arremolinados. Y luego se fue. Cuando viajamos, hijo, sabes que escuchamos el timbre. Cada vez que cruzas universos, lo único que puedes oír es ese sonido agudo e incesante que parece hacer vibrar tus dientes y hacer que tus ojos se llenen de lágrimas. Asentí. Había realizado algunas proyecciones astrales y sueños lúcidos, los cuales los Reedbiners consideraban muy inferiores, como juguetes para que jugaran los niños. Los más avanzados en nuestra religión siempre viajaban en cuerpo. Fue considerado el camino hacia la liberación. La iluminación misma era el objetivo, y ver la verdadera naturaleza de todas las cosas a través del viaje era el camino principal. Pero algunos de los miembros más antiguos de nuestra religión me habían dicho que también era aterrador, especialmente porque cualquiera que viajara físicamente podría morir si algo en estos extraños mundos alienígenas los atacara. Arkovich dice que el timbre fue el más intenso que jamás había oído. Dijo que pensó que se le abriría la cabeza. La luz roja todavía lo cegaba, pero se sentía flotando. Y entonces sintió que la luz retrocedía y abrió los ojos. El zumbido en sus oídos se fue desvaneciendo gradualmente mientras miraba a su alrededor, dándose cuenta de que estaba en una jungla extraña, todavía sosteniendo el espejo rojo en una mano. Pero las runas habían dejado de brillar y se habían desvanecido nuevamente en la piedra, y el espejo nuevamente parecía una decoración inútil. Dice que los árboles de la jungla se extendían cientos de pies por encima de él con troncos amarillos y resbaladizos y ramas delgadas que se extendían periódicamente. Lo rodeaban helechos más altos que un hombre. Apenas podía ver por encima de la espesa vegetación. No hubo gritos de pájaros, ni insectos, ni animales ni ningún tipo que pudiera ver. Y entonces oyó un crujido, solo un ligero movimiento. Al girarse, vio una forma de color rojo sangre agacharse entre los helechos. Arkovich echó a correr. Corrió por su vida. No sabía qué clase de mundo era, pero sabía cuánto lo estaban acosando. Escuchó más de esas cosas, vio destellos de esa piel roja brillante que tenían. Entonces uno saltó directamente frente a él. Medía más de 3 metros de altura, dijo, con docenas de ojos negros en tallos que se elevaban desde la parte superior de su delgada y ovalada cabeza. Sus piernas eran elegantes y reptilianas, como las de un velociraptor, y brazos largos con garras en forma de cuchillo al final. Abrió mucho la boca, mostrando hileras de dientes dentados paralelos, y desde un abultado saco naranja en la parte posterior de su garganta, le escupió. Telarañas blancas y pegajosas salieron disparadas y se enredaron alrededor de sus piernas antes de que supiera lo que estaba sucediendo.
y luego escuchó docenas más de esas cosas acercándose a su alrededor, listas para comenzar a destrozar su cuerpo. Estos eran claramente los principales depredadores. Fue un estúpido por no darse cuenta de por qué ahora no se oían sonidos de animales, dijo. Probablemente la vida en el área se había silenciado y había seguido adelante cuando se dieron cuenta de que una manada de esas cosas estaba en el área. Mientras el más cercano se inclinaba, siseando y chorros plateados de saliva corriendo por su puntiaguda barbilla, Arkovich cogió el espejo rojo. Instintivamente, pasó los dedos por las runas, esperando encontrar alguna señal de vida en ellas. De inmediato, se encendió, cegándolo con una luz roja, y sintió que flotaba nuevamente, el zumbido en sus oídos. Se despertó en su casa, a casi 20 millas de donde había comenzado minutos antes, todavía envuelto en telarañas. Mi padre se detuvo frente a mí. Acabábamos de llegar a una curva cerrada en la cueva, las rocas sobresalían a ambos lados y la hacían delgada y claustrofóbica. Tuve que girar mi cuerpo para deslizarme. Vi que mi padre tenía más problemas con su cuerpo más grande, pero finalmente logró salir adelante, sudando y ligeramente raspado. Vaya, dije. ¿A dónde crees que fue? Mi padre se encogió de hombros. Hijo, los espejos pueden enviarte a cualquier lugar en cualquier momento, pero el espejo rojo en particular tiende a enviar a los viajeros a los peores lugares, donde los depredadores o los demonios esperan. Otras veces, la gente se ha encontrado en planetas casi muertos donde extraños seres vestidos con túnicas flotaban en la niebla. El hijo de Arkovich usó el espejo rojo y nunca regresó. El espejo volvió a aparecer en la oficina de Arkovich después de que su hijo estuvo desaparecido durante 3 días. No sabemos a dónde fueron y no queremos que se pierda más gente de esa manera. Y ahora estamos aquí, terminó de decir mi padre. Miré a mi alrededor, frunciendo el ceño. Me parecía una parte más de la cueva. Y entonces me di cuenta de que vi algo. Por el rabillo del ojo, una de las paredes de la cueva parecía brillar y brillar. Cuando me acerqué y lo toqué, sentí calor, mucho más que las otras paredes de piedra de la cueva. Era solo un espacio del tamaño de una puerta. Sí, hijo mío, dijo mi padre, esa es la puerta de entrada por donde te enviaremos. Tu prueba de virilidad será ver a dónde te lleva el espejo negro. Si el espejo rojo se llevó a Arkovich sin ninguna puerta, ¿para qué necesitamos esta? Yo pregunté. Mi padre se acercó. Para que no regreses a 20 millas de distancia, al fondo de un lago, o a 2000 millas de distancia, al fondo de algún volcán, dijo. Mi corazón latía rápido y me empezó a doler el estómago. Estaba teniendo dudas. Está bien, hagamos esto, dije. A ver a dónde me lleva el espejo. Él asintió y sacó los suministros para el ritual. Con una oración a la mente eterna, me entregó el espejo. Se sentía mucho más pesado de lo que parecía. Además, hacía tanto frío como la muerte. Tan pronto como lo toqué, las runas se iluminaron y me cegaron. Una luz blanca pura salió disparada de ellos, y el brillo de la puerta era tan intenso ahora que vi chispas y electricidad. Y entonces, el muro se abrió. Cada cabello se erizó mientras observaba lo que sucedía, como si estuviera debajo de un rayo en formación. Todo lo que podía oír era un zumbido. Sosteniendo el espejo con fuerza, caminé hacia la puerta. Al instante, todo se volvió negro y el zumbido y la electricidad cesaron. Abrí los ojos en un lugar extraño. El sol calentaba y el viento soplaba con tanta fuerza que, durante las ráfagas más fuertes, tropezaba y temía perder el equilibrio. Mirando a mi alrededor, vi montañas con hierro y otros metales asomando, formando bloques afilados e irregulares en la parte inferior. Las cimas desaparecieron bajo espesas nubes amarillas estratificadas que tapaban el cielo. Incluso el sol aquí no era más que una nebulosa silueta anaranjada en la impenetrable capa de nubes. Miré a mi alrededor, sin saber a dónde ir. Apenas podía ver señales de vida en este planeta, además de un extraño musgo marrón que crecía en las bases de las montañas. No podía pedirle ayuda a mi papá ni al espejo. Pero entonces escuché algo. Al principio pensé que era parte del viento. Pero rápidamente me di cuenta de que sonaba más como un gorgoteo y un grito. Me di cuenta con horror de que estaba en inglés. Ayuda, dijo la voz. Por favor, por el amor de Dios, ayúdenme antes de que vuelva. Seguí la voz alrededor de unas rocas de 6 metros de altura y encontré a un hombre en el suelo, postrado, ensangrentado y al que le faltaba una pierna. Levantó la cabeza ante mi aparición y me di cuenta de que sabía quién era. Era el hijo del sumo sacerdote Arkovich, el que había desaparecido hacía un tiempo.
Era casi difícil reconocerlo con el pelo fibroso, la piel raspada con sangre y casi toda su ropa rota o faltante, pero aún podía verlo en los ojos y la construcción de la cara. Está bien, dije, inclinándome. Te sacaré. Va a estar bien. No, dijo. Está regresando. Tenemos que irnos ahora, miró hacia atrás y abrió mucho los ojos. Oh Dios, es demasiado tarde. Sin ningún arma ni siquiera una idea de dónde estaba, me volví para mirar qué horrores guardaba este mundo, los mismos que presumiblemente le habían arrancado o incluso comido la pierna a este pobre hombre. Tan pronto como lo vi, comencé a gritar. Al principio, lo que parecía la sombra de una mano enorme se extendía sobre la tierra dura y sin vida del extraño planeta. Pero este lugar puede tener más vida de la que pensaba. Con un grito, me di cuenta de que lo que parecía una mano negra era solo la sombra del enorme ser con forma de araña que se acercaba a nosotros de forma borrosa. Me volví hacia el hijo de Arkovich, cuyo nombre recordé ahora. Alaric. Alaric o Arkovich. Oh Dios, sácame de aquí. Alaric gritó, su voz resonó y resonó por todo el cañón. Las enormes mandíbulas de la criatura araña se abrían y cerraban, cada vez más rápido, como si ya pudiera saborear la deliciosa y suave carne del hombre herido que yacía boca abajo en el suelo. Sin pensarlo, agarré su mano extendida y traté de alejarlo de la bestia, pero no tenía ninguna esperanza real de escapar de esta monstruosidad negra. Se elevaba al menos 6 metros en el aire y parecía tener una docena de patas afiladas y ramificadas, cada una de las cuales se hundía en el duro polvo con cada paso que daba. Saqué el espejo negro de mi bolsillo y grité en él. Aunque era joven en ese momento, no era estúpido y mis instintos aún eran agudos. Por favor, te pido, Dios, el todo, el que ve, sácame de aquí. Dije, tratando de mirar el centro de la hipnotizante corriente eléctrica que recorría la superficie del espejo liso y vidrioso. Al principio no pasó nada y mi corazón empezó a acelerarse. El mismo pensamiento pasaba por mi mente una y otra vez. Voy a morir aquí afuera. Voy a morir aquí en algún mundo extraño. Sin duda el espejo me ha fallado. Ve mi desesperación y se burla de mí. Pero no, ese era el espejo rojo, el que había conducido al hijo de Arkovich a la mutilación y, tal vez, lo había abandonado. Fue solo una casualidad que hubiera llegado a este lugar, a lo que parecía una tierra alternativa. Un extraño avión en el desierto con enormes monstruosidades insectoides no era mi idea de vacaciones. Y entonces el espejo empezó a cambiar. Las runas que habían sido invisibles solo unos momentos antes ahora comenzaron a iluminarse. Corrí lo más rápido que pude mientras arrastraba al hombre que aún vivía. Solo podía rezar para que el espejo fuera rápido. Sentí una extraña vibración en la mano de Alaric que agarré. Se sentía como si temblara o temblara, como si tirara rápido y desesperadamente en diferentes direcciones. Pero mi atención nunca flaqueó. En unos momentos, el espejo me había enviado a viajar. Mi visión se puso blanca y mis oídos zumbaron, como siempre sucede cuando pasamos entre mundos. Una sensación de euforía y orgullo llenó mi corazón. Yo lo había hecho. Había salvado al hijo de Arkovich. Volví a estar en la cueva Oyoweat, donde mi padre me esperaba. Su rostro parecía estoico y en blanco, sus ojos totalmente planos mientras miraba la piedra. Por un momento pareció que no me veía en absoluto. Padre. Lloré. Ya estoy de vuelta. Y no lo creerás, al hijo de Arkovich, Alaric, lo vi. Lo recuperé. Tuve una repentina oleada de energía, pero entonces el gemido de la puerta llena de luz de la cueva pareció penetrar profundamente en mi cerebro. Casi sentí que me iba a desmayar. Respiré lenta y profundamente unas cuantas veces y me senté en el suelo, todavía agarrando fuerte la mano de Alaric. Mi padre me miró con el rostro pálido y la boca abierta en una silenciosa expresión de horror. Miré detrás de mí, esperando ver el cuerpo inconsciente de Alaric, pero en lugar de eso me di cuenta de que solo sostenía un brazo desmembrado, una punta afilada de un hueso que sobresalía de la extremidad ensangrentada. Y luego me desmayé y todo se volvió negro. Me desperté con una sensación de agua limpia y fría en mi lengua. Alguien acercó una taza de hojalata a mi boca, levantó mi cabeza e intentó verter agua de lo que parecía un arroyo local en mi boca. Instantáneamente me refrescó y mis ojos se abrieron de golpe. Gracias a Dios ya no sostenía el miembro mutilado del muerto. Bueno, supongo que sabemos lo que le pasó a Alaric, dijo mi padre. Debe haber usado el espejo rojo. Supongo que el espejo regresó sin él, abandonándolo en algún mundo infernal, tal vez de noche, cuando los demonios de ese lugar están más activos. No sería la primera vez que el espejo rojo actúa con tanta traición.
No puede dejarte si lo mantienes directamente sobre tu persona en todo momento, pero si te caes, mientras corres, y sale volando, él se encogió de hombros. Puede decidir regresar a su hogar en Earth Prime. Ese era el nombre de Reepiner para la Tierra normal, aquella donde la gente construía ciudades, y el año era 2023 después de Cristo, el punto de partida de todos los viajes de Reepiner, hasta donde yo sabía, a menos que los Reepiners existieran en otros mundos o hubieran comenzado a convertir algunos de ellos. Las extrañas criaturas de otro mundo que encontraron en nuestro camino secreto. No conozco ningún mundo infernal, dije, pero este parecía un desierto interminable con insectos enormes y rabiosos. El monstruo, debe haber sido del tamaño de un elefante pequeño y más rápido que cualquier animal que haya visto en mi vida. El conde Arkovich no va a reaccionar bien a esta noticia, afirmó. Sé que en su corazón todavía tiene alguna esperanza de que su hijo regrese, tal vez con historias locas de otros universos. Pero debemos ir directamente a él y hacérselo saber. Lo que haga a partir de ahí depende de él. Así que caminamos de regreso al auto, casi en silencio. Estaba sumido en mis pensamientos, reflexionando sobre mi primera experiencia horrible viajando. Había oído historias de los Reepiners mayores sobre mundos que habían visto. Había universos infinitos, mundos infinitos y muchas tierras alternativas, algunas cubiertas de agua, otras cubiertas de desiertos interminables, otras girando estrellas muertas o agujeros negros en la fría negrura del espacio. Algunos también hablaban de mundos celestiales que habían visto, donde los seres se alimentaban de pura felicidad y luz, donde los cohetes llevaban a los extraños habitantes a otras galaxias en cuestión de instantes, y donde la muerte y las enfermedades habían sido casi vencidas por el avance de la tecnología. Hablaban de hermosas ciudades flotando en las nubes con agujas plateadas a kilómetros de altura y de ascensores que lo llevaban a uno fuera de la atmósfera del planeta para contemplar la belleza del espacio sin ninguna interferencia ni aire que distorsionara las infinitas estrellas. Estos pensamientos pasaron por mi cabeza mientras caminábamos por el bosque, el olor a pinos y flores aclaró mi ansiedad y me trajo de vuelta al presente. Sí, mi primer viaje había sido horrible, pero había sobrevivido. Y ahora, tal vez, mi noticia traería un cierre para el sumo sacerdote, quien sabría lo que le pasó a su hijo y podría enterrar al menos una pequeña parte de su cuerpo. Una imagen pasó por mi cabeza. Un ataúd diminuto, de unos pocos centímetros de ancho por 9 de largo, con un brazo en descomposición en su interior y una astilla afilada de hueso asomando entre la carne sangrienta y desgarrada del extremo. Me estremecí. Nunca me había gustado mucho Arkovich. Tenía una figura imponente. Con una altura de más de 6 pies, sus hipnotizantes ojos azules miraban fijamente el mundo, inteligentes y decididos, pero la forma en que hablaba con la gente me dio a mí, y a muchos otros, la impresión de que pensaba menos en nosotros. Nadie se lo diría nunca en la cara, pero parecía, en muchos sentidos, arrogante e inflexible. Sin embargo, también había llevado a los Reepiners a un período de prosperidad. Habíamos recibido conversos de Blackwater y otras milicias, así como varios conversos que tenían inmensas riquezas en el mercado de valores o estaban involucrados en la gestión de ciertas grandes empresas tecnológicas. Usó esto para adquirir armamento, formar su propio pequeño ejército y aumentar el poder de nuestra pequeña isla de espiritualidad en el mundo. Cuando mi padre y yo llegamos a su casa y le contamos, en la puerta de su mansión, lo que había sucedido, su rostro se volvió más pétreo y enojado. No dijo una palabra. Tan pronto como terminamos, se dio la vuelta, dijo bruscamente, «Quédate aquí», y luego cerró la puerta. Ni mi padre ni yo nos miramos ni dijimos una palabra. La tensión en el aire se sentía espesa. Al cabo de unos 10 minutos, Earl Arkovich volvió a la puerta, nos miró a mi padre y a mí y se dirigió a nosotros. «James», le dijo a mi padre, luego me miró, y Tristán. «Tristán, tu primer viaje termina así», sacudió la cabeza. «Estoy decepcionado contigo. Para ser honesto, en ambos». Se me erizaron los pelos de la nuca. ¿De qué estaba hablando? «Reverendo», dijo mi padre, pero Earl levantó una mano. «¿Desde cuándo dejamos los cuerpos de nuestros muertos en nuestros mundos para que sean devorados por abominaciones o alimentados por demonios?», dijo. Su voz nunca se elevó por encima del nivel conversacional, sino que permitió que un veneno profundo y subyacente impregnara cada palabra. «Apenas logré regresar con vida», dije frenéticamente, incrédulo. ¿Era este sacerdote un loco? «Nunca abandonamos los cuerpos de nuestros muertos», siseó Earl. «Ustedes dos regresarán conmigo. Tristán conoce el mundo, puede llevarnos de regreso allí. He llamado a un equipo a Oyoue Azkabe.
Volverás conmigo ahora mismo. Y así lo hicimos. Y así fue como me encontré de regreso en Hoyo de Arcabe con un equipo de otros 7 hombres, incluidos mi padre y Arl Arkovich, planeando regresar a otro mundo esa misma noche. Esperábamos a un anciano, el más poderoso conocido por abrir puertas y viajar. Vivía en el bosque, en una pequeña choza, actuando como un ermitaño la mayor parte del tiempo y pasando la mayor parte del tiempo en la naturaleza. Sin embargo, cuando los Reepiners iban a buscarlo, él siempre venía y ayudaba. Les enseñaría a los más jóvenes sobre puertas y portales y también trataría de transmitirles su sabiduría. Me emocionó ver esta figura, aunque no sabía ni siquiera su nombre. Pero había oído muchas historias sobre su poder. Mientras esperábamos, un gran Reepiner negro llamado Samuel, que Earl había reclutado en Blackwater, comenzó a revisar nuestro armamento. Mis ojos se abrieron cuando los vi sacar 15 con linternas desmontables y miras láser telescópicas, así como muchos cargadores extra cargados y lo que inmediatamente reconocí como granadas. Eran del tipo que tenían el exterior de piña para permitir un mayor agarre al lanzarlos. Conté 7 AR-15 y tal vez unas cuantas docenas de granadas. Parecía todo un arsenal. Comenzaron a repartir armas y me entregaron una. Tomé el arma en mis manos, mirando su hermosa artesanía, sintiendo la culata de su culata extensible contra mi hombro. Inmediatamente me sentí más reconfortado por la presencia de armas, aunque en lo más profundo de mi mente me preguntaba qué tan efectivas serían esas armas contra criaturas de otro mundo. Mientras mi mente repasaba el encuentro con el enorme ser parecido a una araña y los pelos de mis brazos comenzaron a erizarse, el arma comenzó a sentirse mucho más pequeña. En ese momento, entró el anciano, recordándome las representaciones de Merlín o Moisés que había visto. Su enorme barba blanca se extendía casi hasta su cintura y sostenía un sólido bastón de madera de hierro, cuya extraña madera brillaba negra a la luz de las antorchas de la cueva. Miró a la masa de nosotros reunidos allí, 7 Reepiners en total, todos armados con rifles semiautomáticos y atados con múltiples cargadores y granadas alrededor de sus pechos. Es una tarea difícil, reverendo, le dijo el anciano al conde Arkovich, cuyo rostro se transformó en un ceño fruncido. Eres el viajero más fuerte y el más hábil con las puertas, viejo padre, dijo, con el rostro todavía retorcido en algo feo e infeliz. ¿Dices que no puedes hacernos pasar a todos por la puerta? Sí, conseguir que 1 o 2 atraviesen la puerta antes de que se cierre de golpe no es problema. 7 u 8, sin embargo, esto potenciará el talento incluso del Reepiner más consumado. Y tú tienes todo tu equipaje, tus armas y granados explosivos. Veo. Con esto, hizo un gesto casual con su rostro hacia los pesados rifles semiautomáticos y granadas atadas a nuestros cuerpos. Cada libra extra que debamos forzar a través de la puerta hará que las posibilidades de éxito sean cada vez menos probables. Sin embargo, dijo Arkovich, hay que hacerlo. ¿No eres tú Meriope Windstone, la viajera viva más grande y poderosa? Abre la puerta. Sé que puedes hacerlo. El anciano tenía una mirada petulante y casi infantil de infelicidad en su rostro barbudo, su enorme nariz aguileña temblaba ligeramente bajo sus profundos ojos marrones. Pero suspiró y asintió. Se hará, respondió el anciano, cuyo nombre aparentemente era Meriope. Si Dios quiere. Si la mente suprema está con nosotros y nos da el poder, lo hará, dijo simplemente Arkovich, sacando el espejo rojo de su capa. Todos nos quedamos mirando con fascinación y horror por un minuto. El espejo parecía tener conciencia propia, una conciencia que se podía sentir en cada parte de la cueva. Era como si un demonio acabara de abrir los ojos en la oscuridad. Y, sin embargo, irradiaba un poder inconfundible y puro. Sentí que se me erizaban los pelos de los brazos y la cabeza acompañado de un zumbido, como fuertes líneas eléctricas llenando mis oídos. Guardarlo. Meriope lloró, sus ojos se abrieron y sus dientes rectos y muy blancos brillaron mientras abría la boca en un grito silencioso. Por el amor de todos los dioses, guárdalo hasta que estemos listos. ¿Usarías una bomba atómica simplemente para dar algo de luz en la oscuridad? ¿O te cortarías la cara para no tener que afeitarte la barba? Tratas las baratijas de los otros mundos tan a la ligera. La cueva quedó en silencio. Solo deseo traer paz a mi hijo, recuperar su cuerpo y devolvérnoslo, dijo Earl en voz baja, letal, como el silbido de una serpiente. La paz no surge de la punta de un arma, mi sacerdote, dijo Meriope, sin perturbarse en lo más mínimo. Proviene de la mente suprema. Solo la muerte sale de la punta de un arma. Todos nos detuvimos, la cueva quedó en silencio excepto por una débil respiración, y luego el anciano comenzó de nuevo.
¿Quién es el joven cuya mente nos revelará qué mundo? Preguntó Meriope. Di un paso adelante. Me informó, mirándome de arriba a abajo lentamente, como si buscara algo que no estaba allí. Luego suspiró. Joven, dijo, usted será fundamental para esta apertura. Tu mente debe mezclarse con la mía y debemos usar nuestro poder combinado para concentrarnos en la puerta. Serás el último en pasar, por lo que tu trabajo es cada vez más peligroso. Cuando la puerta se cierra de golpe al instante. Los viajeros se han reducido a la mitad, os lo aseguro. Vaya, uno de mis compañeros cuando yo era niño perdió su mano derecha. ¿Entiendes la gravedad de lo que te he dicho? Asentí. Entonces ven a mi lado y comencemos. La noche se acerca y es posible que se vean cosas extrañas allí también en la noche, si es de noche. Espero que no lo sea. Con nuestras armas y granadas ahora atadas a nuestros cuerpos con el equipo que Samuel nos había pasado y nos había ayudado a abrochar cuando era necesario, parecíamos un grupo heterogéneo de rebeldes. Muchos de los Reapiners vestían las toscas túnicas marrones comunes a nuestra religión, lo que les daba una apariencia monacal medieval. Sin embargo, Samuel no lo hizo. Llevaba uniforme marrón del desierto y botas de combate. Con casi 6 pies y medio de altura, su piel negra brillante y sus enormes músculos abultados, era una presencia imponente, y sentí el deseo de estar cerca de él cuando estallaba alguna batalla. Irradiaba confianza y letalidad. ¿Estamos listos?, preguntó Earl en voz baja y con un ligero temblor en la voz. El resto asintió. Meriope me agarró la mano. ¿Cómo te llamas, muchacho?, preguntó en voz baja. Tristán, dije. Mi padre es James. Le señalé. No me importa tu padre, muchacho, dijo el anciano, no sin crueldad. Son ustedes quienes llevarán la tarea hasta el final. Eres el más fuerte y puro, el más joven también. Esperaré aquí hasta que regreses, hasta estar seguro de que no lo harás. Me agarró la mano. Ahora comienza a meditar en el mundo que viste. Volverás allí. Earl vio que estábamos reunidos. Sacó el espejo rojo y se dirigió hacia la puerta de la cueva, la que parecía piedra sólida, intransitable. El zumbido comenzó de inmediato y la presencia venenosa llenó la cueva. Pero cerré los ojos y me concentré en el mundo. Sentí a alguien más en mi mente y me di cuenta con horror de que era el anciano. Meriope tenía poderes telepáticos de alguna manera y vio mis recuerdos conmigo. Sentí su mano temblar y lo que sentí como una oleada de electricidad pasó por nuestros cuerpos. Pero no dolió. Concéntrate más, dijo Meriope con los dientes apretados. Concéntrate en la puerta. Concéntrate en el mundo. Abre el portal. Hice. Con miles de imágenes pasando por mi mente, la forma en que el sol había brillado en el desierto, las rocas muertas, las muchas patas de la araña, me concentré y envié este pensamiento al frente, hacia la puerta. Empieza a abrirse. Earl gritó en voz alta y extasiada. Pero no abrí los ojos. Concéntrate más, dijo Meriope. Casi lo hemos conseguido. Sudando, esforzándome, mis ojos moviéndose de un lado a otro bajo los párpados, me concentré. Puse toda mi energía en esos pensamientos y en esa puerta, y luego sentí que algo cedía. Mirad. Meriope lloró mientras él y yo abrimos los ojos al mismo tiempo. El portal se ha abierto. Los hombres comenzaron a correr, trepando hacia un mundo oscuro y desértico al otro lado del umbral de piedra. Cuando terminó el último, Meriope me empujó hacia la puerta. Estaba corriendo y vi que la puerta se cerraba. Con un último poco de energía, salté cuando sentí que se cerraba de golpe detrás de él. Una ráfaga de aire recorrió mi piel cuando la piedra se estrelló contra la pared. En esos últimos momentos, todavía estaba conectado telepáticamente con Meriope, y escuché su único pensamiento una y otra vez mientras cruzaba la puerta. Una vez que se cerró, se detuvo, pero de todos modos seguí escuchándolo repitiéndose en mi cabeza. ¿Crees que vas a un mundo desértico? No, muchacho, es un mundo infernal y allí es de noche. Te esperaré aquí, pero es un mundo infernal y muy pocos regresarán de un lugar así. Y cuando miré hacia atrás, vi los ojos de Meriope. En la profundidad de su poder, sus ojos se habían abierto como platos. Vi sus pupilas contraerse y expandirse rápidamente. Sus párpados se movieron arriba y abajo, como si estuviera convulsionando. La fuerza fluyó de él hacia la puerta, una corriente que parecía retorcer el aire, como una ola de calor ascendente en un desierto. Eso fue lo último que vi de este mundo antes de que comenzara la pesadilla. Cuando llegamos, era un caos. El espejo rojo nos arrojó en mitad de la noche en el peor lugar posible, como suele ocurrir.
Y cuando entré, mis oídos comenzaron a pitar y mi visión se volvió blanca. Al viajar entre mundos, estas cosas casi siempre sucedían, haciendo que uno perdiera el equilibrio durante al menos unos segundos, como si acabaran de lanzar una granada aturdidora en el área. Pero cuando mi visión se aclaró y mi audición volvió, me sentí aliviado al ver que este planeta era la Tierra. Podría decirlo por las constelaciones y la luna en el cielo. ¿Alguna otra Tierra? Sí, tal vez en un universo donde la vida se había vuelto extraña y aterradora, pero todavía alguna forma de Tierra. Frente a nosotros se alzaba un campamento desolado. Me recordó a los campos de exterminio de los que había visto imágenes, campos de exterminio comunistas y nacionalsocialistas donde la gente pasaba hambre o se congelaba. Fila tras fila de alambre de púas rodeaban el campamento, y en el centro había una puerta. Tenía un letrero encima, pero había visto tanto sol y envejecimiento que las letras se habían descolorido hasta quedar casi en nada. No vi guardias en la torre de vigilancia y nadie disparó contra nosotros. El lugar irradiaba silencio y muerte. Pero de allí salía un olor a podredumbre, a mierda y a cadáveres. Alrededor del campamento, vi hilos de telarañas, adheridos a varias vallas y postes, cubriendo los destartalados barracones dentro del campamento que parecían a punto de derrumbarse ante la más mínima brisa. ¿Es esto? Earl preguntó desde mi lado en voz baja. Miré alrededor. Las rocas se veían similares, pero solo había estado en este mundo por poco tiempo, y si toda el área parecía un desierto rocoso, ¿qué posibilidades tenía de encontrar exactamente el mismo lugar? Creo que podemos estar cerca, dije en voz baja. Las correas, por ejemplo. Esa debe ser la criatura que se llevó a tu hijo. Detrás de nosotros oí a la gente quitar los seguros de sus rifles. Comenzamos a caminar hacia la puerta. Me quedé al lado de mi padre y de Samuel, dejando que Earl guiara el camino. Tan pronto como entramos, escuché un sonido que envió escalofríos de horror por mi cuerpo. Sonaba como la respiración de un moribundo con neumonía, un aliento ronco y gorgoteante que venía de todas partes a nuestro alrededor. Y ese olor se intensificó inmediatamente. El olor a muerte flotaba en la brisa hacia nosotros. Cuando entramos en el campamento, la puerta se cerró detrás de nosotros, como por sí sola. Me di vuelta, saltando, pero no vi a nadie allí. Y entonces empezaron a salir del cuartel. Eran horribles más allá de las palabras. Niños vestidos con harapos y cuerpos demacrados cuyos cuerpos se estaban pudriendo. Largos cabellos negros y fibrosos colgaban sobre sus rostros, y en sus uniformes a rayas, flores de color rojo oscuro mostraban sangre seca hacía mucho tiempo. Rayas marrones se mezclaron con la sangre, y sus ojos brillaban con odio y malicia mientras se acercaban por todos lados. Cientos de ellos jadearon y temblaron. Me recordaron las fotografías que había visto de niños en Auschwitz. Sus piernas temblorosas y demacradas apenas sostenían su peso. Sus rodillas chocaron y los huesos emitieron un chasquido. A algunos los insectos les devoraban la nariz y las mejillas. Enjambres negros de moscas los rodeaban, comían su carne y ponía huevos mientras caminaban hacia adelante, todos mirándonos y roncando, con la golosina en el centro de todo. «Dispárales», gritó Samuel, el único hombre que mantuvo la cabeza en el terror del momento. «Dispárales, por el amor de Dios. ¿Quieres que muramos todos?» Eso rompió el silencio, y con un rugido ensordecedor, los rifles comenzaron a abrir fuego. Los de mi grupo que estaban fuera del círculo desaparecieron primero entre la multitud de manos podridas que se aferraban. Las uñas de color azul cianótico de los niños demoníacos del campamento tenían lo que parecía sangre seca y tierra adherida debajo. Mordían y arañaban como animales rabiosos. Un repiner cayó debajo de una docena de ellos. Su rostro rápidamente se convirtió en una máscara de sangre y sangre mientras le mordían y desgarraban los ojos, la nariz y la boca. En sus últimos momentos de vida, sacó el seguro de una granada y se hizo estallar a sí mismo y a todas las granadas que le quedaban por las nubes. La fuerza de la explosión sacudió el suelo y me hizo perder el equilibrio. Mis oídos zumbaron cuando intenté retroceder, pero encontré la cerca a mi espalda. El enemigo nos invadió en ataques de oleadas humanas que rápidamente abrumaron nuestras posiciones. Disparé lo más rápido que pude, disparando a la multitud a la cabeza o al pecho de cualquier cosa que se moviera fuera de mi grupo. Sé que personalmente maté al menos a 20, viendo sus cabezas explotar por el impacto a través de mi mira, la linterna adjunta le daba a todo un brillo LED inquietante y demasiado brillante. Me detuve para recargar un cargador nuevo, respirando con dificultad.
Mientras inhalaba, podía oler la sangre a nuestro alrededor, un olor metálico y oxidado que se mezclaba con el olor a muerte y mierda en el campamento para crear una mezcla de lo más repugnante. Quería vomitar por la empalagosa mezcla de olores podridos, un olor que flotaba tan fuerte en el aire que juraría que realmente podía saborearlo, pero chupé mi saliva, tratando de concentrarme en la batalla a mi alrededor. Las cosas empezaron a ir mal rápidamente. Habíamos perdido al menos a 4 hombres que había visto, pero las oleadas de ataque seguían llegando. Miré a mi lado para ver a Samuel, sudando copiosamente, con los ojos muy abiertos y desorbitados, una enorme sonrisa en su rostro mientras disparaba tan rápido como el arma semiautomática lo permitía, apretando el gatillo violentamente una y otra vez hasta que el cargador se agotó. Escuché el ligero clic cuando intentó seguir disparando la última vez y me di cuenta de que la recámara estaba vacía. Miré hacia adelante y vi un camino potencial hacia un cuartel cercano. Samuel. Grité tan fuerte como pude. Me miró y le señalé el cuartel. Podemos llegar a ese edificio si nos mantenemos unidos y disparamos. Luego podemos intentar eliminarlos uno por uno cuando entren por la puerta. No necesitaba más presión que esa. Se volvió hacia mi padre y el conde Arkovich, que estaban detrás de nosotros, a unos metros de distancia, disparando y lanzando granadas. Escuché otra explosión cerca, luego Samuel comenzó a bramar, su voz profunda resonó por todo el campamento. Jaime. Le gritó a mi padre. Conde. Vamos a intentar llegar a ese edificio. Gesticuló salvajemente con su arma, apuntando al edificio para dar énfasis. Ellos asintieron y comenzamos a correr como uno solo. Unas manos intentaron agarrar mi ropa, mientras los niños sangrantes se acercaban a nuestro alrededor. Ya habíamos recorrido la mayor parte del camino hasta la puerta y el camino por delante todavía parecía despejado. Abrimos fuego contra cualquier cosa cercana que se moviera, y mi padre y Arl lanzaron cada uno una granada a una gran masa de niños que se tambaleaban y se retorcían hacia nosotros. Con una satisfactoria explosión de sangre, huesos y sangre, vi explotar las cabezas de uno tras otro. Pero éramos superados en número, tal vez 100 a 1, y no importa qué tan rápido disparáramos o cuántas granadas arrojáramos, ellos seguían acercándose a nuestro alrededor. Prometí guardar una granada para mí, en caso de que me encontrara rodeado y solo. No permitiría que me comieran viva, que me arrancaran la piel o que me arrancaran los ojos a mordiscos. Si llegara el caso, me haría estallar y me llevaría conmigo la mayor cantidad posible de estas abominaciones cuando fuera. Pero llegamos a la puerta del cuartel, Samuel entró corriendo sin detenerse, su enorme cuerpo astilló la desvencijada madera en 1000 pequeños pedazos que volaron hacia el interior del cuartel. Corrí detrás de él, luego mi padre y Earl, sus pies golpeando fuertemente el suelo de tierra desnudo. Me encontré en una habitación a oscuras, la única luz provenía de las linternas conectadas a nuestras armas. La habitación parecía mucho más grande por dentro que por fuera, y la luz ni siquiera llegaba a la pared del fondo. Sin embargo, no tuvimos tiempo de detenernos y despejar la zona, ya que los primeros enemigos ya habían alcanzado el umbral. Mi plan funcionó bien. Todos abrimos fuego y amontonamos los cuerpos junto a la puerta lo más rápido que pudimos. Después de que un par de docenas cayeron, sangrando y tirados en el suelo con sus uniformes a rayas blancas y negras, el resto se amontonó, empujando e intentando pasar. Charcos de sangre se esparcieron alrededor de los cuerpos demacrados e inhumanos de aquellos a quienes habíamos disparado, y los que estaban detrás habían disminuido la velocidad lo suficiente hasta el punto en que pudimos eliminarlos fácilmente uno por uno. Es como los espartanos en la batalla de las Termópilas, dijo Samuel. Él me miró. No pueden pasar fácilmente debido a la entrada estrecha, por lo que nos permite tenderles una emboscada y matarlos en pequeños grupos en lugar de enfrentarnos a toda la masa. Chico, creo que nos salvaste la vida. Le sonreí. En ese momento, tantos cuerpos bloqueaban la entrada que los que estaban detrás no podían pasar. Los cuerpos delgados y retorcidos se amontonaron en 3 o 4 de altura, desde directamente dentro de la puerta del cuartel hasta 3 metros más allá. Por supuesto, esto también significaba que no podíamos salir fácilmente, y pronto eso se convirtió en un problema. Revisamos el resto del cuartel en busca de signos de movimiento, trampas o criaturas. Parecía totalmente claro. En la mitad trasera del cuartel había literas tras literas, todas hechas de madera contrachapada barata. Una litera individual tenía 3 niveles y una persona podía deslizarse en cada uno y acostarse. Sin embargo, el espacio no permitiría a nadie levantar la cabeza. Tendrían que retroceder.
El espacio encima de la primera y segunda cama parecía tener solo 18 pulgadas de alto. La persona en la cima no tuvo ese problema ya que el nivel superior estaba abierto. Detrás de esos cientos de literas, seguía viendo moverse sombras. Despejé el área lo más rápido que pude, pero con solo la linterna del arma como luz, todavía me tomó unos minutos. Y me quedé boquiabierto al ver cuántas camas había aquí. Debieron haber amontonado a todos los niños como sardinas. Cada litera solo tenía un espacio de 1 o 2 pulgadas entre sí, y ni siquiera podría haber dormido en una plataforma de madera tan estrecha, a menos que hubiera dormido de lado. No vi almohadas, ni mantas ni sábanas por ninguna parte. Regresé con mi padre y Earl, suspirando. Samuel caminó por el interior del cuartel, revisando las paredes en busca de agujeros, puertas secretas o cualquier otra cosa que pudiera sorprendernos. No encontró nada y entonces volvimos a ser 4, parados frente a una pila de cadáveres. Mi padre sacó unas galletas de mantequilla de maní de su chaqueta y nos pasó a cada uno un paquete sellado del tamaño de un refrigerio. Me di cuenta de lo hambrienta que tenía cuando lo envolví con mis manos. Al abrirlo, comencé a comer la mantequilla de maní rápidamente. Earl Larkovich tenía botellas de agua que había guardado en un paquete pequeño, y cada uno de nosotros recibió una, aunque para mi decepción vi que eran medias botellas pequeñas. Sabía que lo terminaría de un solo trago. Necesitamos un plan, dijo Samuel, con una mirada de 1000 metros en sus ojos, mientras miraban más allá de la pared frontal del cuartel hacia algo que solo podía ver en su mente. Sí, dijo mi padre. Esto es una pesadilla. Ya hemos perdido 4 hombres, vamos, James, le dijo Earl a mi padre, no sabemos con certeza si los 4 han muerto. Es posible que algunos se hayan escapado. Vi a esos niños poseídos o no muertos o lo que sean arrancarse una de sus caras y comérsela, susurré, mi voz se escuchó en la oscuridad. Los vi comerle los ojos. Sí, es muy triste, dijo Earl con voz tranquila y plana, pero, nuestro plan debe ser que un par de hombres cubran la puerta mientras Earl saca el espejo rojo. El otro puede ayudarle en lo que necesite. Necesitamos evacuar lo antes posible, dijo mi padre. Los ojos de Earl parecían a punto de salirse de su cabeza. Ni siquiera hemos encontrado todavía el cuerpo de mi hijo. Dijo, alzando la voz con ira e indignación. ¿Cómo es posible que quieras irte? Eso es una total cobardía. No, dijo Samuel, apartando los ojos de ese punto desconocido en la distancia y mirando directamente a nuestro sumo sacerdote. No, tiene razón. Necesitamos irnos. Cuanto antes mejor. Earl miró a su alrededor, asombrado, como si esperara ver cámaras ocultas en la habitación. Luego se puso de pie lo más alto que pudo, se golpeó el pecho con el puño derecho y sonrió. Esa sonrisa no se parecía a la normal. Le hacía parecer loco y desquiciado. En ese momento, me pregunté cuánto le había afectado realmente la muerte de su único hijo. Estaba seguro de que su locura nos llevaría a todos a nuestra perdición, si lo permitíamos. Todos nos sentamos en silencio, mirándonos fijamente por un momento, cuando algo agarró a mi padre por detrás. Era tan negro que no lo había notado acercándose entre las sombras detrás de él, ya que mi atención se había centrado en el sumo sacerdote. Pero cuando mi padre empezó a gritar y pedir ayuda, todos levantamos nuestras armas. Una de las criaturas arañas negras había entrado de alguna manera. Este parecía mucho más pequeño que el que había visto matar a Alaric Arkovich, no más alto que un hombre, pero tenía la misma docena de patas que se deslizaban, las mismas enormes mandíbulas que se extendían desde su cara, saboreando constantemente el aire mientras se abrían y cerraban rápidamente. Sucesión. Usó estas mandíbulas, afiladas, largas y curvas, para agarrar a mi padre por la pierna y arrastrarlo rápidamente. La velocidad a la que se deslizaba el pequeño era inquietante. Instantáneamente levanté mi arma para intentar disparar, pero se movía tan rápido que apenas tuve tiempo. Disparé un solo tiro que salió alto, y luego la araña se llevó a mi padre por un túnel oculto en la parte trasera del cuartel, desapareciendo de la vista. ¡Mierda!, grité. Tenemos que ir a buscarlo. Los otros 2 hombres todavía parecían algo sorprendidos. Los ojos de Earl se habían abierto como platos, mientras Samuel se movía de pierna en pierna incómodo, pasando su enorme mano por su cabeza afeitada repetidamente. El sudor le corría por la cara y, para mi horror, vi que parecía asustado. El mismo hombre que había sido soldado y mercenario en innumerables zonas de guerra parecía asustado. Sí, tienes razón, dijo Samuel. Ahora no podemos irnos, maldita sea. Maldita sea. Deberíamos habernos ido inmediatamente, tan pronto como bloqueamos la puerta.
Este lugar es una trampa mortal. Lanzó una mirada enojada al conde Arkovich. Samuel parecía querer estrangular al hombre. Earl ni siquiera pareció darse cuenta. Tenía los ojos vidriosos y parecía mirar a la nada. Hagamos esto, dijo Samuel, agarrando a Earl por el hombro y empujándolo hacia adelante. Todos empezamos a correr. El agujero en el suelo ni siquiera parecía lo suficientemente grande como para que la araña hubiera pasado por él, aunque supuse que podría apretar y transformar su cuerpo en espacios reducidos, como muchos insectos en la tierra. No me sorprendió que nadie hubiera visto la trampilla. La suciedad y la inmundicia cubrían absolutamente cada centímetro cuadrado del piso del cuartel, y las costuras de la puerta de madera encajaban perfectamente con el resto del piso. De todos modos, debajo de todos esos escombros, nadie habría visto las costuras, incluso si tuviéramos mucha más luz. El túnel había sido excavado en la tierra apisonada. Un hombre podría atravesarlo si se agachara. Samuel podría tener problemas, ya que era extremadamente alto, pero Earl y yo no tendríamos demasiados problemas. Fui primero y comencé a correr lo más rápido que pude, con la esperanza de alcanzar a mi padre. Escuché a los otros dos caer al suelo detrás con un ruido sordo y el golpeteo de sus pasos. No miré hacia atrás, solo me concentré en navegar por el sinuoso túnel de tierra. Parecía que duraría para siempre. Después de unos 10 minutos de correr, agachado y cargando mi arma y equipo, estaba cansado. Seguí esforzándome, recordando la cara de gritos de mi padre. Seguí esperando que no fuera demasiado tarde. Después de 15 minutos de carrera, el túnel se abrió hacia una caverna llena de rocas. Podría volver a ponerme de pie. El techo se extendía 6 metros por encima de mí, con gotas de agua sucias goteando sobre mi cabeza y haciendo que el suelo rocoso estuviera resbaladizo. Vi restos de lo que parecían telarañas pegadas a las paredes, tenues y desmoronándose como si fueran antiguas. Unos segundos más tarde, Earl y Samuel aparecieron detrás de mí. Con la apertura del túnel pudimos caminar uno al lado del otro. Si teníamos que empezar a disparar, entonces movernos en línea no parecía prudente. La caverna siguió abriéndose, hasta que mi linterna ya no iluminó el techo muy por encima de mí. El suelo se extendía cientos de metros a mi izquierda y a mi derecha, con proyecciones rocosas y afiladas que se alzaban hacia arriba. El agua seguía goteando por las paredes y cayendo del techo, y tuvimos que reducir el paso para no resbalar en el suelo húmedo y resbaladizo. Vi trozos de telaraña pegados a las paredes que parecían acantilados, y parecían mucho más recientes. La mayoría eran simplemente hebras individuales que colgaban, tan gruesas como un brazo y que se extendían decenas de pies de largo. Sabía que los había provocado y temía tener que volver a encontrarlos. Más adelante escuché gritos y gritos pidiendo ayuda. Corrí hacia adelante y vi la silueta de mi padre suspendida en el aire a unos 60 metros de distancia, mantenida en su lugar por gruesas hebras de telaraña pegajosa que colgaban de cada grieta en la pared. No formaba una telaraña tradicional, sino más bien muchas hebras entrelazadas que colgaban a decenas de pies. Vi cuerpos sin vida más adelante, totalmente envueltos de pies a cabeza en las hebras blancas. Dios ayúdame. Mi padre nos gritó. ¿Dónde están? Samuel le gritó. Mi padre sacudió la cabeza violentamente. No lo sé, dijo. Solo ayúdame, por favor. Lo miré y me di cuenta de lo difícil que sería derribarlo. Colgaba a más de 4 metros de altura, suspendido con los brazos extendidos en forma de T, lo que me recordaba las estatuas de Jesús en el crucifijo. Samuel tiró con cautela de una gruesa hebra de telaraña que colgaba delante de mi padre. Satisfecho de que aguantaría su peso, comenzó a moverse hacia arriba, envolviendo sus gruesas piernas y brazos alrededor de la cuerda hasta que estuvo casi cara a cara con mi padre. Sacó un cuchillo enorme y comenzó a cortar los hilos que lo mantenían en su lugar. En ese momento, escuché el movimiento de cientos de piernas. Mirando detrás de mí, vi a Earl Arkovich agachado sobre una silueta oscura, envuelta en muchas capas de telarañas. Comenzó a llorar y gritar. Es Alarico. Es Alarico. Mi hijo. Mi único hijo. Gritó, cayendo de rodillas y abrazando el cuerpo. Arrojó su arma a un lado, llorando. Pude ver que su mente finalmente había roto. Samuel comenzó a lanzar la última de sus granadas a las docenas de monstruos araña que se acercaban. El primero destrozó a los 3 delanteros en una explosión catastrófica, enviando patas y proyectiles quitinosos volando en todas direcciones. Sabía que teníamos que coger el espejo rojo e irnos inmediatamente. Corrí hacia Earl Arkovich y metí la mano en su túnica. Ni siquiera pareció darse cuenta de que estaba allí cuando le quité el espejo.
Todavía yacía en el suelo, besando y abrazando el cuerpo mutilado de su hijo muerto. Samuel estaba al frente y rápidamente se sintió abrumado. Docenas de arañas entraron por cada abertura de la cueva. Cuando mi padre corrió hacia mí y acerqué el espejo a mi cara, activando las ruinas plateadas, vi a Samuel quitar el seguro de su última granada, sosteniéndola contra su pecho mientras las mandíbulas de las criaturas gigantes mordían su pecho y cuello. Salieron chorros de sangre en todas direcciones. Mientras nos transportaban de regreso a la puerta de la cueva Oyoweat, vi la silueta de Samuel, sonriendo salvajemente mientras las llamas brotaban de su cuerpo y se llevaban la vida de una docena de criaturas araña con él. Meriote corrió hacia nosotros y nos revisó en busca de heridas. Seguí gritando una y otra vez: «Están todos muertos. Dios, están todos muertos». Luego me desmayé por segunda vez. En mis sueños, seguía viendo a Earl abrazando el cuerpo de su hijo muerto, la sonrisa de Samuel mientras moría, luchando y llevándose a sus enemigos con él. Me desperté en mi cama, cubierta de sudor y con suficientes pesadillas como para toda la vida. Así que al final Earl Arkovich consiguió su deseo. Terminó encontrando el cuerpo de su hijo, y pueden descansar juntos para siempre, hasta que alguna abominación de ese mundo se los coma, supongo.